Laura Sotelo, soy miembro de la comisión directiva de la asociación. Un placer darles la bienvenida en esta nueva masterclass, la número 10 que llevamos. Un ciclo que nos pone muy felices porque nos permite llegar a distintos lugares del país y del mundo. Hay colegas de otros lugares de América aquí presenciando, hay gente de todos los lugares de la Argentina, así que creemos que es un ciclo que va a continuar por mucho tiempo. Hoy tengo el enorme placer de presentarles a nuestro orador de hoy, que es Antonio Benanti. Él está en Sicilia, y él es uno de los referentes de los vinos del Etna. De hecho, Antonio es el presidente del consorcio de la Etna DOC, así que como tal tiene conocimiento no solo de los vinos que él hace de la región, sino de todos los productores. Es segunda generación de su familia haciendo vinos, él es quien hace los vinos en la bodega, y además es colega, es sommelier, como todos nosotros. Así que, bueno, gracias Antonio por permitirnos hoy viajar de tu mano hacia este lugar tan maravilloso, unos vinos que están despertando la atención, ya hace un tiempo, la atención de todo el mundo. Antonio es referente en este nuevo impulso que ha adquirido la zona de Etna en los últimos años. Están haciendo un trabajo muy interesante con variedades autóctonas. Bueno, él ya nos va a contar. Bueno, ahora sí los voy a dejar con la colega queridísima Marce Rienzo, que va a moderar esta charla. Bueno, muchas gracias, Laura. La verdad que es un honor seguir trabajando junto a la asociación para lograr estas masterclasses. Hoy por primera vez estamos entrando en el país de Italia, en Italia, con una región súper especial, que es la región del Etna. Antonio, muchísimas gracias por participar, es un honor para nosotros. Un gran placer mío, Marcela y Laura, de verdad, un gran placer. Muchos se estarán preguntando cómo es que habla tan bien Antonio español. Bueno, Antonio vivió en México, en España, le gusta mucho Argentina, se lo pueden llegar a encontrar algún día en algún viñedo aquí en Argentina, ¿verdad, Antonio? Bueno, yo soy un gran fan de Argentina y aprovecho para saludar a todos los argentinos que están escuchando. De hecho, he visitado Argentina varias veces, al principio porque tengo varios amigos y por turismo, pero las últimas 3 veces fue para ver las zonas vinícolas, así que he estado una vez en la zona de Mendoza y 2 veces en la zona de Salta y Jujuy. Así que realmente ya le tenía realmente mucho cariño al país y ahora lo conozco aún más también a nivel de vinos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, con Antonio preparamos una presentación, vamos a ir desde lo general a lo particular, vamos a hablar primero de Sicilia, luego del Etna en particular, y de variedades, que eso también nos interesa mucho, y también un poco de su bodega, que es referente, como dijo Laura, en la zona. Así que voy a compartir pantalla ahora, así arrancamos desde ese lugar, ¿te parece bien? Sí, después perfecto. Volvemos igualmente a mostrarte. Buenísimo. Muy bien. Entonces, Marcela, ¿querés que desde ahora pues, hable yo? ¿Voy yo? Sí, yo cualquier cosa te voy consultando, dale, me parece bien. Okay. Y bueno, también quería aprovechar para saludarle a Matías, Matías Precioso, que vino a Etna, vino a nuestros viñedos el año pasado. Y me imagino que la idea fue suya. No, sé que la idea fue de él y realmente así que le doy las gracias a Matías. También cuando yo me fui a Argentina hace unos meses, en noviembre, el día que yo estuve en Buenos Aires coincidimos con Matías y empezamos a hablar también de esto y realmente pues le tengo mucho cariño a él también como amigo y como también es un gran profesional. Bueno, voy a hablar del tema. Es normal que antes de hablar del volcán Etna tengamos que cubrir un poco, aunque sea un poquito, digamos, en general, el tema de la isla de Sicilia, porque aunque nosotros siempre intentamos explicar cómo Etna es como si fuera otra isla dentro de una isla más grande,
Primero, es útil hablar de la isla grande. Claro que cuando en Italia o en Europa definimos algo grande, sé que para ustedes en Argentina no es tan grande, ya que están acostumbrados a un país enorme, pero Sicilia es la isla más grande del mar Mediterráneo y también es la región más grande de Italia. Es normal que en una región tan grande en la que hay 100.000 hectáreas de viñedo y hay 24 apelaciones, es normal que haya varias regiones dentro de esa isla, cada una con su identidad. Aún así, la región Etna tiene algo distinto con respecto a todo el resto de la isla. Hablando primero de la isla, como decía antes, es una región con un clima cálido, porque si uno ve desde pues, el mapa de Italia y de Europa, realmente estamos más cerca del norte de África que de nuestra capital, Roma. Así que a nivel de paralelo estamos unos 10, 12 paralelos más lejos del Ecuador con respecto, por ejemplo, a la zona de Salto, de Jujuy, ¿no? Estamos en 36, 37, 38. Y esas son regiones en las que, por ejemplo, la cosecha suele tener lugar a finales de agosto y a lo largo del mes de septiembre. Esto es lo que ocurre en la mayoría de la isla. Se cultivan en Sicilia. Bueno, ustedes ya sabrán, al ser sommeliers, que Italia es el país en el mundo con más cepas indígenas, más cepas autóctonas. Y a pesar de haber tenido épocas, yo diría siglos, en los que acá en la isla de Sicilia y en el volcán Etna también se cultivaron también cepas dichas internacionales, o también cepas indígenas de Sicilia que ya no existen, ahora hay mucha claridad a nivel de cepas que se cultivan en esta isla. Tanto los vinos tintos como los blancos son importantes en Sicilia. Ustedes ya seguro han escuchado hablar de una cepa que se llama Nero d'Avola, por ejemplo, que es la cepa más común, más difundida en la isla. Y también hay otras blancas, igual de conocidas, como el Grillo, como Insolia, como el Catarratto, que ahora le han cambiado de nombre y se llama Lucido, pero es la misma uva. Y luego hay otra que se llama Frappato, otra que se llama Nocera, y los vinos dulces, en cambio, se hacen con el Zibibbo, que realmente es un moscato. Y así que Sicilia antes se conocía como está en el centro geográfico del mar Mediterráneo. Siempre a lo largo de miles de años ha sido, digamos, invadida o civilizada por varias culturas. Y como los romanos, o cuando Italia aún no existía como Italia en sí, como griegos, árabes, normanos, realmente han venido varias culturas y hay evidencia de la que ya hace por lo menos 2.000 o hasta 3.000 años atrás ya se cultivaban para hacer el vino con la tecnología, digamos, que existía en esa época, pero que Sicilia siempre ha sido una isla en la que se ha cultivado para llegar a producir vino. Aunque durante mucho tiempo nos ha faltado, yo creo nos ha faltado los conocimientos o el orgullo para realmente valorar y darle valor a lo que es nuestro. Ustedes, al ser argentinos, saben como varios sicilianos y varios italianos han emigrado, han viajado, pues se han mudado a otros países. Durante mucho tiempo esta fue una isla de la que, entre comillas, aprovecharon los demás. No lo digo, no es para hacer una polémica, pero en general nunca hemos sido unidos. Ustedes en Argentina también tienen un poco esa cultura de siempre estar como unos en contra de los otros, ¿no? Pues eso también claro, por eso, de hecho, por ejemplo, en cortas distancias se hablan lenguas absolutamente distintas, Antonio. Sí. Claro. Hay muchos dialectos, así que, pero a nivel, si tuviéramos que hablar de Sicilia en general, yo diría
la mayoría de los vinos sicilianos, como decíamos en la página de antes, poseen colores bastante intensos, muy concentrados, tienen un gran cuerpo y un nivel de alcohol que yo definiría alto. Y esto es porque, como decía antes, es el clima, es un clima del sur de Europa, es una región en la que hay mucho sol y bastante calor. Y decía antes que muchas de las cepas también ya llegan a ser maduras entre agosto y septiembre. En Sicilia hay 23 appellazioni, DOC, denominazione di origine controllata, y una DOCG, denominación de origen controlada y garantizada, que es el Cerasuolo di Vittoria. Hay una apelación regional que se llama DOC Sicilia, y luego hay apelaciones, digamos acá decimos territoriales, de las que la más grande es el Marsala, que sería la parte oeste de la isla. En la zona oeste de la isla, o sea, a la izquierda, es donde se cultiva y se produce por lo menos 3/4 de los vinos de Sicilia. Y en la parte izquierda de la isla se cultiva sobre todo Catarratto, se cultiva Insolia, se cultiva Nero d'Avola, Perricone. En cambio, la parte derecha de la isla, que también es un poquito más fría a nivel de clima, yo creo que es la que tiene más identidad, en el sentido de que también a nivel de territorio es, en vez de tener muchas hectáreas de viñedo, tiene zonas muy definidas con zonas de viñedo más pequeñas. Y es por eso que en la zona del sur, en la zona de Noto, que es la zona de origen del Nero d'Avola, sobre todo se cultiva Nero d'Avola, y hay poca influencia de las cepas internacionales. Y también se cultiva el Moscato de Noto para los vinos dulces. En la zona de Ragusa, un poquito al norte de Ragusa, en Vittoria, se cultiva el Frappato, y ahí está la denominación Cerasuolo di Vittoria, y también el Nero d'Avola, porque no está tan lejos de la zona de Noto, de la que procede esta cepa, ¿no? Yendo un poquito más arriba encontramos Siracusa, que a nivel de cepas también se parece mucho a Noto, y es la misma provincia, la provincia de Siracusa, y unos 40-45 minutos más al norte, a unos 60 kilómetros, está la zona de Catania, que es mi ciudad, y es donde en la provincia de Catania se encuentra el 100% del territorio del volcán Etna. En el volcán Etna no se cultivan las mismas cepas que se encuentran al sur o al oeste. Se cultivan el Carricante, que es una cepa blanca indígena del volcán Etna, y el Nerello Mascalese. Y de eso voy a hablar en un segundo. Al norte del Etna hay una zona que se llama Faro. Faro está en la provincia de Messina, y en la provincia de Messina se cultivan las dos cepas del Etna a nivel de cepas tintas, o sea, o rojas, o sea, el Nerello Mascalese y el Nerello Cappuccio, y a la izquierda del estrecho de Messina, en la zona de Milazzo, justo por debajo de las Islas Eolias, se cultiva la cepa Nocera. Y Nocera, que también forma parte de la zona de Faro, pero es de la zona de Milazzo, también casi solo existe en esa zona de Milazzo, en la provincia de Messina. En cambio, como decía antes, en la parte izquierda de la isla hay menos identidad a nivel de un territorio y su cepa. Hay más hectáreas, pero hay menos variedades de uvas. Y es por eso que se encuentra en la provincia de Trapani, que es justo al norte de Marsala, es hoy en día en Italia la provincia italiana con más hectáreas de viñedo. Y hay tanto cepas indígenas de esa parte de la isla como también cepas internacionales. Es bastante común todavía en Sicilia encontrar viñedos de Chardonnay, viñedos de Syrah, viñedos de Merlot. Esto casi no existe, como decía antes, en la parte derecha de la isla. Yo creo que van a surgir preguntas acerca de Sicilia, sí, pero ya me quería enfocar, si ustedes están de acuerdo, en lo que es el volcán Etna.
Ustedes ya decían antes que la zona del Etna ha tenido mucha visibilidad, ha crecido mucho en importancia y en prestigio en los últimos años. Eso es verdad. A veces yo, tanto como productor y como presidente del consorcio EtnaDoc, eso un poquito me preocupa porque yo pienso, apenas llegamos a ser conocidos y ya algunos piensan que esta DOC está creciendo demasiado rápido o demasiado. Bueno, esto no es verdad. Yo quiero realmente enfatizar como solo hablamos de menos de 1000 hectáreas. En el volcán Etna solo se cultiva más o menos el 1% de los viñedos de la isla entera de Sicilia. ¿Cómo son los vinos del Etna? Es una lástima que no se puedan probar en directo, en vivo. Bueno, para nosotros todavía más. Acá, sí, acá se ve bien el volcán y la cercanía de... Exactamente. En esta presentación que hemos acordado antes, ustedes que están conectados van a ver muchas fotos, porque realmente como no pueden estar acá, como lo hizo Matías, por ejemplo, pero menos van a poder ver algunas imágenes. Hablando un segundito más, Marcela, de cómo son los vinos del Etna. Bien. Imaginando pues, tener una copa del Etna delante de ustedes, se encontrarían un cuerpo medio y ligero, como hemos escrito aquí. Y son vinos que yo diría, los definiría vinos de montaña, vinos elegantes y finos. Muy minerales también, mucha salinidad, muy alta acidez y pueden durar mucho, muy aptos para la guarda como hemos escrito aquí. Y cosechamos en octubre. Ahora, si ustedes ven esta foto, ven como el Etna destaca de todo lo que está alrededor del volcán. Además de ser el volcán activo más alto de Europa y el segundo o tercero volcán más activo en el mundo. Siempre hay erupciones. También Etna. Eso podría significar poquito, porque la verdad es que no hay muchos volcanes activos en Europa. Así que diría que decir que somos el más grande podría no significar mucho. Por eso yo quise ver cuál es el tamaño del Etna con respecto a las montañas de Europa, donde tenemos los Alpes, los Pirineos. Pues Etna es la 9ª montaña de Europa a nivel de altitud. Así que realmente es importante que hablemos del volcán, pero también es una montaña de verdad. Ya sé que en Argentina, donde yo he estado en Jujuy, en Salta, ustedes cultivan hasta los 3.300 metros, a la latitud 26, 25, pero en Europa, pues en la latitud 36, 37, llegar a cultivar a los 1.000, 1.200 metros no, pues es algo que no ocurre. No. En esta foto ustedes ven también lo cerca que estamos. Acá estamos viendo el mar Ionio que está al lado este de la isla y la parte de arriba a la derecha es Italia, entre comillas. Nosotros también somos Italia, pero ese es el continente, ¿no? El estrecho de Messina, ahí está la Calabria y luego pues manejando 6-7 horas más uno llega a Roma. Y la isla, pues es el lado este de la isla, y ven el volcán. Si ven un poquito, perdona, si puedes volver a poner esto. Si ustedes ven bien esta imagen, van a ver como Etna no es un volcán solo, sino hay varios volcanes, más o menos que por todos los lados del volcán, ¿no? Aquí en el sureste, por ejemplo, van a ver varios pequeños volcanes que ya están muertos, extintos. Los 4 cráteres activos están todos en la parte de arriba, ¿no? Donde a los 3.300 metros. Y son 4 cráteres activos. Y la ciudad de Catania, que está justo al sur, la ven en la foto, ha sido destruida 7 veces debido a erupciones y sismas, terremotos. Y la última vez que se reconstruyó Catania fue en 1693. Así que yo digo, para nosotros es normal vivir al lado de un volcán activo, pero realmente si miramos la historia a lo largo de siglos,
realmente es un lugar peligroso. Es un Es lugar un lugar peligroso. Sí, da mucha energía, pero da mucha energía y nosotros queremos ver todos los días el volcán, pero realmente el volcán nos da mucho a nivel de calidad. Se pueden cultivar con excelentes resultados muchísimos tipos de plantas, pero realmente también puede llegar a ser destructivo. Ok. Pasamos. ¿Por qué? Sí, podemos avanzar. Bueno, ¿por qué Etna tiene una identidad propia? Bueno, como decía antes, porque nada más es una fracción de la isla. Es la excepción en la isla a nivel de muchas cosas. Como decía antes, tan solo 1000 hectáreas sobre las casi 100.000 de la isla, 1000 hectáreas de viñedo, por supuesto. Es un poco un norte en el sur. Hoy mismo hemos sacado unas fotos y todavía en la parte del oeste del volcán hay nieve y casi abierta, porque ya estamos en es más acelerado. Así que un día realmente del norte, llueve más, hay más, hace más frío, térmica, es un 3.300 metros de altura, como decía antes, es el volcán más grande de Europa y tiene una viticultura única, como aquí escribimos, es un nicho dentro de las regiones vitivinícolas de Sicilia. ¿Cuáles son los factores? Sí, aquí se ve bien sí, perdona. la disposición sobre el volcán. Claro. Bueno, un poquito más allá les voy a comentar dónde estamos ubicados. Sé que hay una imagen en la que se va a ver. Este es nuestro viñedo, un viñedo que se plantó hace poco, porque crecimos un poquito. Aquí estamos en el lado este del volcán. Y si estuviéramos, si puedes, por favor, ir atrás, Marcela, a la foto de antes. Sí. Imaginando sí. estar dentro de esta casita, si puedes ir, por favor, esto. Se vería el mar delante nuestro y el Etna detrás. El mar está nada más a 13, 14 kilómetros de acá, pero estamos a 800 metros y el Etna detrás. Y ese es el lado este de la isla y como les voy a comentar más tarde, en el lado este se cultiva la cepa Carricante. Ok. ¿Cuáles son los factores que distinguen al terroir o al terruño del Etna? Bueno, cada vez que se habla de una región vinícola, siempre hablamos de clima, hablamos de suelo y hablamos de cepas. Y las tres cosas en el Etna son distintas con respecto a todo el resto de la isla. El clima es más que puede existir en otras partes de la Los suelos en hierro, muy minerales. Esas dos cosas se es como digamos también se cultivan en un territorio distinto, volcán Etna. En los últimos años, debido a la popularidad, la fama que se ganó, también se empezaron a cultivar un poquito más en otras partes de la isla, pero por supuesto, cuando se produce un vino con las cepas del Etna, como Carricante y Nerello Mascalese, fuera de la zona del Etna, no se va a poder nombrar el vino Etna DOC, por supuesto. Pero sí es verdad que hoy muchos, sobre todo del lado oeste de la isla, que están a unas 2 o 3 horas, están plantando tanto Carricante como Nerello Mascalese, pero no a un nivel... o sea, es verdad que se está plantando más, pero yo diría que hoy en día por lo menos el 90% de las cepas indígenas del Etna están en el Etna. Y solo un 10% están en el resto del mundo. Digo el resto del mundo porque sé que hay un productor en Turquía y un productor en California. Pero la verdad es que además del Etna, solo se encuentran un poquito en la parte oeste de la misma isla de Sicilia. Y en esta foto también van a ver unos alberello. Alberello de eso vamos a hablar, ese es un viñedo nuestro, no es el mismo que vimos antes, eso está a unos 20 minutos más al sur del viñedo que vimos en la foto de antes, pero es un viñedo que se plantó en 1910. Ahora vamos a hablar, cuando llegue la imagen, cuando lleguen un poquito más adelante en la presentación, lo importante que son en el Etna, lo importante que es la presencia de plantas
que acá les decimos prefiloxera. Me imagino que ese término es igual, ¿verdad? Sí. Sí, muy bien. Es el mismo. Lo que nos llama la atención a nosotros por nuestro estilo es el sistema de conducción, ¿no? Que es Sí. tan distinto a todo lo que tenemos acá en el Nuevo Mundo, ¿verdad? Sí, eso se va a ver también en otras fotos. Al ser una montaña no hay valles, no hay zonas planas, o bueno, algunas hay, pero son poquitas. Así que es bastante incómodo, es difícil cultivar porque se tiene que muy seguido cultivar donde hay unas pendencias muy fuertes, espacios muy chicos y casi todo es un trabajo manual, no se puede mecanizar mucho en el Etna, la cosecha es manual, las plantas, como decía antes, hay una muy alta densidad, porque hay que aprovechar de espacios tan difíciles, ¿no? Y por eso plantamos tan cercanos, pero también es una forma para generar mucha competencia entre las plantas, porque esas pueden llegar a ser plantas que pueden producir mucho, en cambio lo que nosotros queremos es que produzcan menos. Perfecto. Y de esto también, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Avanzamos un poco en las fotos. Perfecto. Esta es una foto del mismo viñedo de hace 2 páginas. Ese es un viñedo al que visitó Matías cuando vino el año pasado. También, como decía antes, esta es la zona este del volcán y detrás nuestro veríamos el mar. Se vería el mar y enfrente veremos el volcán. Acá estamos a unos 800 metros y estamos en el pueblo de Milo, que es el único pueblo de los 20 del Etna DOC que puede producir la apelación, la denominación Etna superior. En la foto ustedes pudieron ver cómo el volcán sí está cerca, pero lo lejos, suficientemente lejos, como para no tener que escaparnos y correr por si ocurre una erupción. Tenemos el tiempo de planear una escapada. El tiempo, sí, totalmente, claro. Totalmente. Pero bueno, avancemos un poco. Avanzamos en la próxima, dale. Avanzamos en la próxima. Antes, hablando del clima, del suelo y de las cepas, les quise explicar cómo Etna es distinto con respecto al resto de la isla. En esta página quiero motivar, quiero justificar y demostrar por qué Etna es un territorio, una zona vinícola que puede dar muy alta calidad y por qué se cultiva desde hace miles de años. Primero, mucha luz, mucha luminosidad, y eso asegura una muy buena madurez y calidad de la uva, porque, como dije antes, estamos en la parte sur de Italia, entonces estamos en la parte sur de Europa. Hay una muy buena ventilación debido a la pendiente y a la proximidad del mar y al hecho de que, menos en el lado norte, no hay montañas cercanas que pueden impedir que llegue esa ventilación. Y eso es muy importante porque reduce la humedad y la proliferación de hongos. Etna realmente es una región vinícola muy, muy, muy sana. Los suelos, como son arenosos volcánicos, drenan muy bien y dejan a la superficie del suelo seca. Entonces, donde hay luz, donde hay viento y donde hay drenaje en el suelo, el riesgo de estas patologías, digamos, acá decimos malattie fungine, o sea, patologías funginas de hongos. Sí, de hongos, exactamente, hongos. Son el riesgo es muy bajo. Perfecto. Y esto hace que se tengan que hacer muy pocos tratamientos. ¿Se dice tratamientos? ¿Sí? Durante perfecto. el año. O sea, es un lugar muy sano. Y es también por esto que todavía se ve una gran presencia de viñas con pie franco, prefiloxéricas, porque son viñedos que ya han echado, digamos, han crecido raíces muy profundas, han estado
pues, como decía antes, no han sido sujetos a muchos tratamientos, tienen mucho sol, mucha ventilación, muy pocos riesgos de proliferación de hongos, y es por eso que encontramos cepas que tienen más, o sea, plantas que tienen más de 100 años. Es una región muy salvaje, digamos, con mucha biodiversidad. Se encontrarían caminando por el Etna o manejando por los viñedos, van a ver un ecosistema muy saludable con varios animales, con varias plantas, además de la viña en sí. No es un lugar industrial, no es un lugar de grandes, digamos, de bodegas muy, muy grandes. La bodega más grande a nivel de producción del volcán Etna está por debajo de las 300.000 botellas. Así que realmente son muchos productores muy artesanales. A mí me parece que no se está viendo más la presentación. No sé si me equivoco, porque yo me veo a mí mismo y lo veo a ustedes, pero no estoy viendo la presentación. ¿Es normal? ¿Sigo hablando? Sigo. Ok. Bueno, hablando, o sea, así que es muy importante ver a esa región vinícola realmente como una región donde esas 1000 hectáreas de viñedo están compartidas por más o menos 160 productores. Yo cuando estuve en Mendoza, por ejemplo, he visitado tanto productores muy, muy pequeños, muy chicos, pero también he visto a otros que tienen ellos mismos 1000 hectáreas, por ejemplo. Pues acá 1000 hectáreas sería toda la región del Etna. Y esto hace que realmente no haya ningún productor muy, muy, muy grande. Lo que es, yo diría, increíble en el Etna es que tenemos el mar al lado, pero también tenemos mucho sol. Puede haber mucho frío, puede haber heladas. Y como dije, hoy mismo, el día 2 de junio, todavía hay un poquito de nieve. Puede que no llueve durante meses, pero también tenemos el porcentaje de lluvia más alto en Sicilia, pero se concentra en los meses de invierno. Y es un blend de contradicciones, ¿no? Como escribimos en la presentación. Realmente es un lugar que pues, uno tiene que visitar y ver con sus ojos. No sé si ustedes están viendo fotos, pero ahora mismo en la presentación había unas fotos. No sé si las ven ustedes, porque bueno, Marcela ha vuelto. Perfecto. Me imagino que ustedes están viendo lo mismo que veo yo. Y si hay preguntas, por favor, háganlas cuando quieran. Yo estoy intentando hacer algo muy claro para que ustedes puedan entender bien el territorio, pero soy muy abierto a cualquier tipo de preguntas. Bueno, veamos un poquito más de fotos. Esta es la parte del suroeste, o sea, viendo el volcán. Esa sería como a las 7, a las 19 o 20 horas, o sea, el suroeste. Y es la parte del volcán en la que durante el día hace más calor, porque estamos al sur, claro, y no se olviden que nosotros estamos en el hemisferio norte. Por eso todo lo que le da hacia el sur es donde hay más calor, y es por eso que aquí se puede llegar a cultivar hasta los 1000, 1100 metros, aún manteniendo la apelación Etna. Después vimos el sureste, es antes de esta, por favor, una página atrás. Una página atrás, Marcela, por favor. Y vamos a ver el Monte Serra. Esto es la parte sureste del volcán, menos altitud y una influencia del mar mayor. Y la foto que vemos ahora, en cambio, es la parte norte del volcán, en el pueblo de Castiglione di Sicilia, que es el lado norte del volcán. Y acá también pueden ver viñas, plantas muy, muy viejas, prefilocéricas, con el volcán Etna detrás. O sea que el volcán se ve siempre, en cualquier parte, desde cualquier viñedo. Si podemos avanzar 2 más, por favor.
vamos a poder volver a ver una parte nueva. Por favor, dos más, dos adelante, por favor, Marcela, si me escuchas. Sí, te escucho. Ok, si podemos ver uno menos, por favor. Ok, esto también es otra imagen espectacular de una parte nueva de un viñedo que plantamos. Y como ustedes se pueden dar cuenta viendo la foto, es realmente muy... Yo dije, Marcela, la siguiente, después de esta. Ustedes van a ver lo difícil que es cultivar en esas terrazas tan pequeñas, porque donde hay una pendiente donde hay una pendiente muy fuerte, muy grande, se tienen que crear estas terrazas que están hechas por nosotros, por los hombres, y en la que se planta con el alberello, o sea, muy alta densidad y imposible de mecanizar. Pero es una forma de poder aprovechar de la superficie que tenemos. Antonio, sí. tenemos algunas preguntas. Perfecto. Lo que vamos a hacer es, si te parece, yo te voy a dejar que en la próxima presentación y después mientras vos hablas voy a ir mostrando las fotos porque no vamos a llegar a tiempo a contar todo lo que tenemos. ¿Te parece? Avanzamos. Sí, Avanzamos con los viñedos. Los viñedos del Etna. Bueno, es un poco difícil hablar de viticultura heroica a ustedes, porque yo he visto los viñedos a 3.300 metros en Jujuy, el viñedo de Claudio Zucchino, por ejemplo, que Matías conoce muy bien. De hecho, fue él quien me puso en contacto. Así que, pero como les expliqué antes, acá no tenemos valles, son todos viñedos dispuestos en pendiente, plantados en pequeñas terrazas construidas por nosotros para poder hacer un poquito más simple el laburo, aunque sigue siendo muy difícil. Son vides, como decía aquí, arbustos, o sea, alberello. Hay muy alta densidad de plantas y un rendimiento muy bajo. Y el trabajo humano es importantísimo. Todos los trabajadores en el volcán Etna son locales. No hay inmigración, no hay. Realmente son todos de varias edades, pero todos de ese lugar que han desarrollado una experiencia. Antonio, ¿me escuchás? Yo te escucho, sí. Que han desarrollado una experiencia muy específica y sin riego, como decimos aquí, no se regan las plantas. Acá pueden ver una planta vieja, pudieron ver las terrazas de piedra lábica. Estas son más viñedos con el palo de un árbol que se llama castaño, no sé si es igual, si se dice igual, el palo de castaño. Ok, Sí. perfecto. Acá también vamos a ver... Antonio, una pregunta que surgió de la gente que nos está viendo. Sí. Te escucho. Sí. Sabiendo que tuvo que estos viñedos están acá presentes desde hace muchísimos años, y con la cantidad de invasiones y de inmigración que hubo también desde todos los tiempos en Sicilia, ¿cómo influyó en la viticultura en lo que tenga que ver con hacer el vino y con cultivarlo? Te escuché un poquito mal porque he perdido algunas palabras debido a la conexión, pero me parece que me has preguntado cómo las distintas dominaciones que pasaron por Sicilia, cómo eso, qué influencia tuvo sobre la viticultura. ¿Es esta la pregunta? Es esa. Sí. Ok. Sí. Bueno, como muchas de las cepas que se empezaron a cultivar fueron traídas acá por los griegos. Griegos y romanos fueron los que tuvieron la influencia más importante, fueron los que plantaron más. Pero en esa época había en el volcán Etna por lo menos unas 40 cepas distintas que se pueden definir como autóctonas del volcán. Y luego, cuando sobre finales de 1800
comienzo de 1900, cuando la filóxera llegó al norte de Europa, es cuando realmente se difundió más la producción y llegamos a tener en el volcán Etna, donde hoy hay 1000 hectáreas de viñedo, llegamos a tener hace un siglo unos 40.000 hectáreas de viñedo. No existía la denominación, la apelación Etna en esa época, así que todo se definía vino típico. El vino típico del Etna era un corte de todas las cepas que existían en el Etna. Muchas de las cepas, como dije, traídas acá por los griegos y otras que se desarrollaron en el lugar. Fueron los romanos y los griegos los que más empujaron y desarrollaron este tipo de cultivación. Y luego, como decía antes, fue entre finales del 800 y comienzo del 1900, el siglo XX, cuando se empezó a producir más. Pero cuando se encontró el remedio, la solución para poder hacer frente a la filóxera y el resto de Europa pudo volver a producir, el mercado disminuyó mucho. Y como es muy difícil producir en esta zona debido a la pendiente, debido al trabajo manual y esto, mucha gente renunció. Mucha gente renunció a cultivar y de hecho, debido a las guerras mundiales, a la emigración, al hecho de que se urbanizó mucho y que mucha gente decidió estudiar a lo largo de los años 30, 40, 50, 60, la gente veía laburar, trabajar en el campo como una alternativa menos noble a tener otro título de estudio y poder hacer otro tipo de carrera. Y se perdió muchísimo. Y cuando nosotros como bodega empezamos a producir a nivel profesional en 1988, en el Etna había más o menos 500, 600 hectáreas. Así que durante el siglo XX pasamos de 50.000 hectáreas de viñedos en el Etna a unos 500 hectáreas. O sea que eso realmente cambió mucho. Y es por eso que se habla de un nuevo nacimiento del vino del Etna, que fue pues a lo largo, a finales del siglo XX y el comienzo del siglo XXI. Antonio, sí. Como yo estoy teniendo problemas con la conexión, las preguntas probablemente hacen hacértelas Matías, las que están viniendo. Yo te sigo escuchando y sigo pasando la presentación, pero vamos a compartir el tema con él por las dudas. Vamos a avanzar entonces ahora con estas 3 variedades nativas, que son la Carricante, la Nerello Mascalese y la Nerello Capuccio. Perfecto. A nivel de producción en el Etna, la cepa más importante sin duda es el Nerello Mascalese, aunque primero vamos a hablar del Carricante. Hasta hace unos 10 años, más del 85% de los viñedos de la denominación Etna eran viñedos de Nerello Mascalese y un 10-11% eran viñedos de Carricante, y luego había un poquito de todo entre los que estaba el Nerello Capuccio. En los últimos 10 años cambiaron bastante las cosas y hoy un 30% de la superficie de viñedos del Etna es de Carricante, la cepa blanca, y un 65% es Nerello Mascalese. Lo que queda es Nerello Capuccio. El Carricante es una cepa que casi solo existe en el Etna. Para hacerlo un poquito más fácil, es una cepa que se puede parecer un poquito a no sé si ustedes conocen el Fiano di Avellino, o si no, seguramente conocen el Pinot Blanc o el Chardonnay que se cultiva en Chablis, donde se cultiva nada más en acero. Pues es así, es ese tipo de cepa con poco alcohol, digamos que es una cepa que da origen a un vino con aromas frutales como limón, como anís, manzana, y muy minerales y con muy alta acidez. Es una variedad, como decimos antes,
que permite la expresión del terroir en el sentido de que es una variedad neutra, realmente en la que deja que se exprese el volcán. El volcán Etna realmente caracteriza todos los vinos que se producen en el volcán. No importa qué cepa se utilice, que sea Carricante o Nerello, que sea un vino blanco, rosado, tinto, primero se van a notar las características que, debidas al terruño en sí, esa nota mineral, un poquito de ahumado, la acidez muy alta, la salinidad. Y luego vamos a ver todo lo que depende de la cepa en sí, como los aromas frutales y las cosas que dependen de la cepa en sí. Y para nosotros eso es súper importante porque se está hablando de un nicho, se está hablando de, digamos, siempre nos estamos dirigiendo a especialistas o a personas con cultura del vino que quieren probar algo con una identidad muy fuerte. Y tanto el Carricante como el Nerello, los dos Nerello permiten esto. El Nerello Mascalese, que es la siguiente página, es la variedad más importante del volcán. Yo creo que, también como presidente del consorcio, que siempre se va a mantener este porcentaje de, digamos, de viñedos en el Etna. El Nerello Mascalese siempre va a ser la cepa más importante. Nerello quiere decir negro pálido, o sea, no muy oscuro, porque la uva en sí, como ustedes ven, no es de ese color oscuro. Y Mascalese quiere decir de Mascali, que es un pueblo que está en las pendientes del volcán. Este Nerello Mascalese se cultiva en casi todas las zonas del volcán y por eso los vinos hechos por Nerello Mascalese en el Etna pueden variar mucho, porque se pueden cultivar en todas las zonas del volcán. Se cosecha muy tarde, así tiene un ciclo de maduración largo. Es tánico, pero bajo en antocianos, por eso el color. Y también, como hemos escrito acá, cereza roja, tabaco, hierbas aromáticas, minerales. No se puede definir una cepa muy frutada, también yo la definiría como neutral. El Nerello Cappuccio, a pesar de tener un nombre parecido, no tiene ninguna relación con el Nerello Mascalese. Y como dije antes, no se olviden que el Nerello Mascalese representa más o menos 2/3 de la superficie del viñedo del Etna y el Nerello Cappuccio más o menos el 1%. Es realmente una cepa mucho menos frecuente, menos conocida, pero muy especial. Cuando se hace un vino con Nerello Cappuccio, no se le puede llamar Etna DOC. Es un vino que tiene que tener una indicación regional típica terre siciliane, porque no es suficientemente difundido como para permitir que un vino hecho solo con esta cepa se pueda llamar Etna DOC. Y el origen es desconocido, pero se cultiva en el Etna desde hace siglos. La producción, como dije, muy pequeña, madura un poquito antes que el Nerello Mascalese. Es verdad que las hojas se vuelven rojas y en una mezcla con el Nerello Mascalese, porque el Etna rosso puede ser tanto 100% Nerello Mascalese o una mezcla entre Nerello Mascalese y Nerello Cappuccio, pues lo que hace es le proporciona color y suaviza los taninos. Los aromas son muy distintos, son hierbas, tierra húmeda, ahumado también, especias, muy distintos a los frutos rojos y del Nerello Mascalese. Y por eso que juntos pueden realmente darle un carácter distinto al vino hecho simplemente con Nerello Mascalese. Muy bien. Avanzamos con las fotos. Te interrumpo un minuto. ¿Hay alguna zona en particular de todo lo que es el volcán o la zona del Etna donde se les dé mejor a ustedes el Nerello Mascalese? ¿O cómo es esa decisión que toman al momento de plantar una viña blanca con Carricante o con Nerello Mascalese o Cappuccio? Ok, Matías.
hay, según donde uno se encuentra en el Etna, todas las variables que forman un terreno van a cambiar. Porque según el lado del Etna vamos a ver más intensidad de luz o menos luz. Va a tener más y una este con valores de año, y la zona este del volcán que más está a una hora llueve más. Puede haber amplitud a nivel de altura de 100 metros, ahí entrando dentro de la zona. Hay menos 60 tipos de suelos volcánicos porque se han formado varios pasajes de lava que luego se han solidificado y luego hay unos 60 tipos. Y la ventilación necesita también resultados distintos. En la parte del norte vamos a encontrar vinos Etna Rosso, Tenerello Mascalese, más floreales, más finos. En cambio, en la parte sur va a haber más potencia, más fruto, aún manteniendo, digamos, esta tipicidad de elegancia, de medio cuerpo, de acidez alta, pero los sommeliers van a saber distinguir, aunque es verdad, y eso es normal que sea así, que cada productor más o menos deja su, digamos, pues influye en la producción de sus propios vinos. Y puede ser que un productor, por ejemplo, decida cosechar bastante tarde en el lado norte del Etna porque le gusta tener más alcohol, más concentración, y uno probando ese vino podría llegar a pensar que proceda desde el lado sur, ¿no? En cambio, puede haber un productor del lado sur que quiere estar un poco más bajo de alcohol y menos concentración, que puede cosechar antes, puede hacer una maceración más cortita y al final puede llegar a parecerse un poco al vino del norte del Etna. Pero digamos que con una vinificación respetuosa de la zona se vería esta diferencia. Más elegancia quizás en el lado norte de Nerello Mascalese, más estructura y más fruto en el lado sur. Nosotros, como Benanti, hemos querido respetar la ubicación histórica de esas cepas. O sea, solo cultivamos el Carricante en el lado este y en el lado sur, y el Nerello Cappuccio en el sur-oeste, porque es donde menos llueve, porque esa variedad es muy, muy frágil. Y el Nerello Mascalese, como siempre ha sido la cepa más común y más difundida en el Etna, lo cultivamos tanto en el lado norte como en el lado sur. Un día espero, Matías, un día voy a enviar vinos, como ya te he prometido, y quizás vamos a hacer una cata con los vinos delante nuestros. Mirá que te están escuchando 100 personas, ¿eh? Así que te tenés que comprometer. Perfecto, aparte que esto también... Podemos seguir ahora, entiendo que después se va a hablar un poco más en detalle de las laderas, pero es interesante lo que decís porque a veces con estas regiones que tal vez no son históricamente conocidas, se habla de una región macro de una forma. Vos decías esto de que a veces la gente relaciona a Sicilia con el Nero d'Avola y no tiene prácticamente mucho que ver con el Etna, y lo mismo, por lo que estás diciendo, también puede ocurrir con las diferentes laderas del Etna. Probablemente, no sé cómo es tu interpretación en eso, pero probablemente con el tiempo también se empiecen a hablar de subregiones del Etna, como si tienen obviamente regiones mucho más reconocidas o con más tradición, al menos en el vino de fino, de alguna manera. Sí, de hecho, Matías, esto ya está ocurriendo, porque en 2011 hemos cambiado, digamos, se llama el disciplinare di produzione, o sea, las reglas, las leyes, digamos, para producir el vino en el Etna, y hemos permitido poder mencionar, poder nombrar en la botella una contrada. Contrada sería una especie de... Es un sistema que se parece más al del Piemonte. O sea, no hay una jerarquía, pero hay varias zonas, ¿no? Por ejemplo, mira, no quiero hacer publicidad, pero acá tenía un vino nuestro que se llama Contrada Cavaliere. Bueno, Cavaliere es el nombre de una microzona, un distrito, digamos, una especie de cru, ¿no? O sea, en el Etna hay 20 pueblos y 133 contrade. Contrade, como decía antes, es como una que en Piemonte se llama menzione geográfica aggiuntiva.
Y ahora el proyecto que tenemos en el consorcio es de definir cada vez mejor las características del terruño de cada contrada. Y al final, yo no creo que va a haber una jerarquía oficial, pero sí es verdad que, como le ocurre en el Piemonte, a lo largo de los años, según la calidad y la regularidad de ciertos vinos de ciertas zonas, algunas van a tener más reputación que otras, ¿no? Más prestigio. Seguramente, como dije antes, como hay diferencias tan evidentes y tan objetivas en todas las variables que constituyen un terruño según donde uno esté en el volcán, es muy normal y es la mejor forma de que se comunique así el Etna. Por eso, la mayoría de los productores, aunque no estamos obligados a hacerlo, estamos poniendo los nombres de la contrada en los vinos, renunciando un poco a estos nombres de fantasía o de la abuela para poderlo relacionar más fácilmente a un lugar. Seguramente ese es el futuro del Etna, y como consorcio vamos a también elaborar un mapa para que resulte aún más fácil. El mapa detrás mío no es un mapa como existen los de las regiones vinícolas. Hoy en día no existe un mapa de la región vinícola del Etna. Es un mapa de las erupciones del volcán, y los colores distintos que ustedes ven, como el rojo, naranjo, son distintas erupciones, distintas coladas lávicas, ¿no? Pero estamos trabajando para que se produzca. Aprovecho, Antonio, acá estaban preguntando cuándo fue el año de la última erupción y cuál fue la consecuencia que tuvo eventualmente para la vitivinicultura. La última erupción, Matías, yo creo que fue hace un par de semanas. O sea, la verdad es que es muy, muy normal acá que haya erupciones. Han habido erupciones muy grandes, muy fuertes, como en 1669, que llegaron hasta la ciudad. Por eso dije que la ciudad fue destruida 7 veces, pero siempre hay erupciones. Cuando la lava cubre un viñedo, por lo menos durante 200 años, no puedes hacer nada. No se puede volver a cultivar. Así que es muy normal que haya erupciones, muy, muy normal. La influencia más grande que tienen, bueno, digamos que dando por hecho que la lava no llegue a tu viñedo, porque luego ya no puede hacer nada, lo que sí pasa es que se caen esas cenizas, como esta especie de polvo de cenizas del volcán, y que aterrizan en tu viñedo y que al final se depositan en el suelo. Es a lo largo de miles o millones de años que el volcán realmente tiene una influencia muy grande, porque va a cambiar el suelo. Como dije antes, hay varias erupciones, se forman varios niveles, y por eso es en una zona del Etna, la que está a 3 metros, puede tener un suelo distinto, muy distinto, porque la erupción es muy selectiva, ¿no? Es decir, entre acá y acá, y eso va a cambiar el suelo. Pero es muy, muy normal que haya erupciones, y como dije antes, siempre hay humo saliendo y muchas veces hay lava, pero casi siempre sale de la parte, pues, de los 4 cráteres activos, que están a 3.300 metros. Los viñedos más altos del Etna, fuera de la zona DOC, están a 1.200, 1.300 metros. O sea, realmente lejos de los cráteres. El problema va a surgir si se abre una fractura en la pendiente del volcán y la lava sale ya pongamos, a 700 metros. Y fue así, fue de estas erupciones del lado del volcán, fueron esas que llegaron a la ciudad. Pero realmente es algo que puede... ¿Te parece bien si avanzamos bien adentro de las prensas antiguas? Avanzamos porque... Perfecto. Ahí estamos. Perfecto, perfecto. Esto de la historia,
de la historia de la región también se ve en el día a día. Claro, estas son imágenes del 2018. Quisimos hacer unas fotos y un video se llama palmento. Palmento es un término que no es italiano, sino es de Sicilia y del sur de Calabria. Y palmento es el lugar, es como la antigua bodega, es el lugar en el que se vinificaban las uvas. O sea, era muy común, sobre todo, como dije antes, cuando la filoxera... Bueno, como dije antes, la uva se cultiva en el volcán desde hace miles de años, por lo menos 3.000 años. Pero no han habido bodegas profesionales hasta realmente hace unos 30 años, menos 2 o 3 excepciones. Así que era casi siempre vino hecho por familias, por viticultores que lo hacían para su familia o para poderlo exportar sin embotellarlo. O sea, venderlo sin embotellarlo. Así que cada familia tenía un palmento, que es un edificio en piedra lábica que servía para vinificarse sus propias uvas y hacerse su propio vino. En la parte de arriba, que se llama pista, procede del término siciliano pistari, que quiere decir pisar con los pies. Pisar. Ahí se pisaban las uvas con los pies y luego, por gravedad, fuerza de gravedad, bajaban a una parte que se llama tina di fermentazione, que también estaba hecho por piedra lábica y es donde ocurría la fermentación. Y como en esa época, o hoy en día también pasa en unos 15, 16 palmenti, plural, que todavía se utilizan, la fermentación duraba nada más 3 o 4 días. Era bastante común cosechar y en un sábado o un domingo y volver para, digamos, ya la fin de la fermentación el miércoles o el martes. De hecho, cuando no podés controlar la temperatura, cuando no hay levaduras seleccionadas, cuando ocurre esto, las levaduras van muriendo debido a la temperatura que sube y termina en 3 días la fermentación. Y cuando eso termina ya hay vino, pero no hay suficiente vino, no se había maximizado la producción y es por eso que se hacía si podemos avanzar un poquito más, por favor. Ustedes van a ver dos hombres, se llaman Armando y su papá Leonardo, que es la próxima foto, por favor. Era la forma de poderle sacar, me parece que salió Marcela. Sí, lo que pasa es que lo está manejando Marcela y está con problemas de conexión, así que en cualquier momento volvemos a compartir. Perfecto. Pero lo que quería decir es que había, cuando terminaba la fermentación, como duraba tan poquito, todavía se tenía que sacar más de la uva. Y había que encontrar una forma de poderla, digamos, hacer más presión, o sea, comprimirla más para que pudiera salir más líquido, más, digamos, vino, entre comillas, de esas cepas. Y es por eso que se formaba en la parte central del palmento, torchio o consu en siciliano, se formaba una especie pues se acumulaban todas estas partes duras que habían permanecido al final de la fermentación, que eran, digamos, la piel y lo que quedaba de la uva, y se comprimía, se hacía alrededor de las uvas, se ponía esa cuerda que ustedes vieron, y luego se ponía un peso arriba para que pudiera ejercer presión y que saliera en la parte derecha, al fondo a la derecha que ven acá, que saliera más vino para maximizar la producción. Porque en esa época, y todavía piensa así la gente que no lo hace de forma profesional, no se pensaba en bajar la producción, los rendimientos, sino se pensaba en maximizar la cantidad de vino, porque esa gente vivía de vender ese vino, ¿no? Y no había denominación, no había mercado. Ahora, cuando la cultura cambió en el Etna, todavía ustedes, pues hemos visto señores viejos, gente mayor del volcán, que casi llora cuando ven
ese trabajo de reducir la cantidad y de reducir el rendimiento, de cortar, de hacer la poda, porque a ellos les resultaba increíble que uno quiera reducir la producción. Pero por supuesto, ahora que existe la ECNA DOC, ahora que existe un mercado avanzado, moderno, ahora que razonamos produciendo vinos que pueden guardarse y durar, es normal que se sigan, pues, que se tomen estas decisiones que, para maximizar la calidad, no la cantidad. Pero hay gente mayor como estos que han vivido este cambio en su propia piel que todavía no entienden por qué uno quiera bajar la cantidad. Ahí he visto una pregunta sobre cuáles son los mercados del export. Yo la vi aparecer en mi pantalla. No sé si querés, Matías, que yo conteste esto. Sí, lo estaba dejando para más adelante, pero varias personas preguntaron dónde se consiguen los vinos y creo que vos sos una persona también que viaja mucho presentando la bodega, así que podés contar un poco, al menos de la experiencia de Benanti, dónde son los mercados que más se piden. Ok, bueno, el mercado del vino del Etna es el mismo mercado que tienen los vinos importantes de Italia, como los de Barolo, Brunello di Montalcino, Amarone, della Valpolicella, ¿no? O sea, serían los mercados, sobre todo, donde hay los mercados norteamericanos, los mercados de Europa, Europa del oeste, sobre todo del norte, como Escandinavia, Francia, Bélgica. Hablando de Norteamérica, es sobre todo de Estados Unidos y un poquito menos Canadá. Las capitales de los países de Asia, como Hong Kong, Singapur, China se está convirtiendo en un mercado importador. Japón, yo diría que es el segundo o tercer mercado después de Estados Unidos. Y también hay una presencia en Australia y Nueva Zelanda. O sea que es el típico mercado donde hay poder adquisitivo para poder pagar vinos que al final tienen un precio más alto que los otros vinos de Sicilia, donde hay una cultura de vino, donde hay una comunidad de sommelier que puede ayudar a difundir el conocimiento de esos vinos, porque hay barreras como las cepas, la gente no las conoce, no es tan fácil cuando no se habla de cepas internacionales, siempre si hay una intermediación es mejor, que haya un sommelier, que haya un dueño de un restaurante que te pueda hablar de los vinos. Y también donde hay cocina italiana de alto nivel, porque no sería la cocina italiana de los que emigraron después de las guerras, sino más un nivel de inversores del sector food and beverage que están eligiendo lugares en el mundo donde se pueda realmente otorgar una cocina italiana de alto nivel, porque al fin y al cabo tenemos la suerte de que existen restaurantes italianos en todo el mundo y eso realmente ayuda, facilita la presencia de los vinos del Etna y los vinos italianos en varios países en el mundo. Italia normalmente vale un 20-25% de nuestro mercado y del típico productor del Etna. Y la mitad del export suele ser en Estados Unidos para los vinos del Etna de precio más alto o Alemania para los vinos del Etna con un precio promedio más bajo, y luego los 30 países más que dije de Europa y Asia y Australia y Nueva Zelanda. Sí. Te pedimos disculpas porque estamos entrando y saliendo porque tenemos un tema con conexión, pero por eso avancé con la presentación, ya que estabas hablando de la bodega, presentándote, y la anterior es una foto muy linda, que está tu padre y vos y tu hermano mellizo, ¿verdad? Sí, mi hermano a la izquierda, mi padre en el medio, Giuseppe, y yo soy de la camisa más oscura. Sí. Es una foto del año pasado, o sea, actual. Reciente, sí. Sí, reciente. La bodega... Tu padre retoma la bodega, ¿verdad? Mi padre retoma vino, sobre todo. Está muy bien. No, sí, bueno, sí. Ya existía esta producción en los años la segunda mitad de los años 1800. Pero
no se hacía de forma profesional, se hacía de forma, pues, como, digamos, amatorial, ¿no? Y luego mi padre en el 88 fue el que realmente fundó la bodega como la conocemos ahora. Y después de haber experimentado mucho y 2 cosechas experimentales, el 90 fue el año de la primera cosecha embotellada. Nos conocen como un productor histórico que realmente fue el pionero del Etna de excelencia. Eso es como nos definen entre Wine Spectator, Decanter, Jancis Robinson. Realmente tenemos una muy alta reputación. La producción no es muy alta, son 170.000 botellas y 30 hectáreas más o menos. Exportamos un 70% y producimos tanto blancos como rosado y tintos, y ahora van a ser 2 espumosos porque en septiembre va a salir otro. Y hemos tenido en 32 años 2 enólogos que siempre han trabajado muy cercanos, digamos, con la familia. No queremos que la bodega se conozca por el enólogo, sino por sus valores, su historia y la familia que está detrás. Enzo Calí, que es un chico de un año menos que yo, que es de aquí de Catania, lleva ya 16 años con nosotros, así que, y es joven, así que hay mucha continuidad. Y los 3 que están con él en la bodega de producción, los 3 llevan más tiempo que él. Es muy importante que uno, como es un lugar tan especial, y es importante desarrollar y quedar dentro de la bodega esa experiencia. No queremos perder los conocimientos y la experiencia que hemos madurado a lo largo de 30 años. Perfecto, perfecto. Aquí hay una foto de tu nonno, ¿no? Sí, el nonno. El del medio es mi abuelo Antonino. Es muy común en Sicilia, en el sur de Italia, es muy común que siempre tener el mismo nombre. O sea, mi bisabuelo se llamaba Giuseppe, mi padre se llama Giuseppe, mi abuelo se llama Antonino, y yo me llamo Antonio porque Antonino es un nombre ya un poquito más antiguo, más viejo, digamos. Antonio es casi igual, pero Antonio es más contemporáneo. Y es muy normal. Ese debe ser sobre todo sobre los años 50, 1950, 55, Perfecto. yo creo. Antonio, y te hago una consulta hablando de esto de la familia y antes de meternos en esto de los vinos específicos. ¿Cómo fueron tus primeros pasos en la bodega? Es decir, tu padre fue, como vos contabas, o sea, la fundación y los primeros años hicieron que esa apuesta por la calidad, que tal vez no existía tanto antes, pusieran a la bodega en primer plano. Pero ¿cómo fue el arranque tuyo y de tu hermano? ¿Qué tareas empezaron haciendo? ¿Siguen haciendo las mismas que hacían hasta entonces? Bueno, Matías, yo creo que hay que respetar mucho la historia que ya tenía la bodega cuando empezamos, porque mi padre mi padre no tenía un plan de negocio. Mi padre fue guiado por su pasión y realmente su deseo de llegar a niveles de excelencia en el territorio. Realmente lo que él hizo es algo que nosotros quisimos mantener a nivel de conocimientos. No quisimos cambiar para nada el estilo de los vinos blancos que producimos. Nuestros vinos blancos siempre son carricantes 100%, nunca hay madera, así que solo hay acero. Y esto todavía, ya desde la primera cosecha embotellada, que es la 90, siempre ha sido el mismo estilo. Lo que quisimos cambiar un poquito fue aumentar, mejorar la elegancia de los vinos tintos. Cuando mi padre empezó, se utilizaba más madera. Hay que entender que esa era la época de los años 90 en la que eso era más común. En cambio, nosotros quisimos ya utilizar menos o volúmenes, tamaños más grandes de madera para que no se encontrara nunca ese sabor, estos aromas en el vino. Así que quisimos ganar un poquito de elegancia. Pero yo creo que eso es todo, porque lo demás fue intentar mejorar la organización. Como nosotros tenemos, yo espero, unos 25 o 30 años más adelante, quisimos realmente organizar
la bodega para existir y quizás tener éxito en el que ahora es un mercado más competitivo, porque ahora existen más de 150 productores. Mi padre casi fue productor en una época casi de monopolio. Casi no había nadie. Así que realmente quisimos mejorar la comunicación, le cambiamos de forma muy ligera algunas etiquetas, el aspecto de algunos vinos. Mejoró la organización. Incrementamos el turismo, quisimos invertir añadiendo más viñedos, pero siempre manteniéndonos muy chicos en zonas del volcán que todavía mi padre no había explorado. Pero siempre mantuvimos el equipo técnico que estaba, y yo diría que todas las personas claves de esta bodega son las mismas que ya estaban a nivel técnico, tanto viñedo como bodega, pero sí traímos un export manager nuevo, trajimos una persona encargada de enoturismo nueva. La parte que no es técnica la quisimos mejorar, pero realmente basándonos en esas raíces tan profundas y conocimientos que mi padre ya le había dado a la bodega. La gente en general opina que la bodega mejoró, que supo realmente crecer. Nosotros, como tenemos historia, no queríamos que la gente nos diera como una bodega vieja, ¿no? Eso puede ser, que uno quizás, como llegaron muchas más, nos ven como una bodega contemporánea que tiene historia, pero que también sabe qué hacer en el Etna y en el mercado de hoy. Eso es muy, muy, muy importante. Esto. Perfecto. Nos metemos acá en los vinos, que es lo que se está viendo en la pantalla. Sí, nada más. Claro, no voy a hablar de vinos específicos porque no, el objetivo es más hablar del territorio, del volcán, pero también es nada más, como decía antes, para mostrarles, ese es el mapa del Etna, que los dos vinos de arriba nada más son solo vinos tintos de Nerello Mascalese, como decía antes, ¿no? El lado norte, el costado norte del volcán, es donde hoy se reconoce que hay una excelencia de vinos tintos. Los dos de la derecha, que proceden del lado este del volcán, el lado del mar, en el pueblo de Milo, son los dos bianco, Etna Bianco Superiore, porque esta es la zona típica de la cepa Carricante. Vos, Matías, viniste del viñedo. En el sureste son dos vinos tintos de nuevo, y el suroeste hay tanto un blanco como un tinto y un Nerello Cappuccio, que también es tinto, porque esa es la zona con más facilidad de llegar de madurar, y las tres cepas, digamos, pueden dar resultados muy, muy importantes. Somos una bodega que quiere ser embajadora de todo el volcán, no solo de un costado o de una o dos contrade del volcán. Excelente. ¿Pasamos, Marce? Bien. Sí, bueno, esto es, bueno, como decía antes, hay más o menos 4 costados que hay que memorizar a lo largo del Etna. El suroeste, yo creo que lo que hay que guardar a nivel de conocimiento es un pendiente del volcán, es el pendiente del volcán donde más arriba llega a nivel de altura la denominación Etna, porque se puede llegar a 1000 metros, 1050 metros, debido a que hay más intensidad de luz y hay más calor, y es por eso que las uvas maduran bien hasta a esa altura de 1000 metros. Es el lugar, el costado del Etna, quizás menos específico a nivel de cepas, porque como dije antes, es el donde hay condiciones climáticas más fáciles, ¿no? Y por eso tanto Nerello Mascalese como Nerello Cappuccio y Carricante maduran bien. Es el costado del Etna con menos lluvia y con una amplitud térmica realmente enorme, 20-25 grados entre noche y día. Los vinos de ese lado suelen tener una concentración muy alta, son colores más
más, digamos, compactos, un alcohol quizás más alto que en otros lugares. Taninos son un poquito duros, son vinos muy rústicos, yo diría, no sé si es un término que se puede utilizar en la Asociación Argentina de Sommelier. Por supuesto, se usa mucho, se usa mucho. Mucha potencia, pero también debido a la altura, una acidez muy alta. Son vinos que hay que esperar un poquito, que van a durar por lo menos 20 años. El pendiente sureste, la altura suele ser más baja, a no ser que uno se encuentre en esos pequeños volcanes que están en ese costado, donde se puede llegar a 800, 900 metros, pero es más común tener una altura un poquito más bajita. Por ese lado, en ese lado hay una influencia del mar, por eso está muy bien ventilado, y se cultiva sobre todo Nerello Mascalese. Los vinos acá, las cepas maduran antes, porque suelen ser una altura más baja. Son vinos un poquito más, que llegan a ser, digamos, listos. Son vinos que pueden ser más, tardan menos en conseguir su equilibrio y un poquito más frutados, con los taninos más suaves. Aquí la amplitud térmica no es igual de amplia, igual de, digamos, de grande como en el lado sur-oeste, porque está la influencia del mar, que no está en el lado sur-oeste. Ok, me parece que no estoy viendo el lado este. Milo, ¿no? Sí, el lado, bueno, no está la página, pero el lado este, ustedes acá ven Milo, y luego hablaré del norte. El lado este es el que siempre, pues, al estar frente al mar, es el que más ventilación tiene, y viñedos de altura hasta los 900 metros, hay muchos entre 700, 800, es el lugar donde hay más lluvia, entre 3 o 4 veces más que el sur-oeste, y más o menos el doble del sureste. Llueve más, siempre más fresco, pero como hay tanta ventilación y un suelo de una tierra de grano muy fino, realmente al final, y mucha ventilación, se seca bien el lugar. No hay mucho riesgo de enfermedades, de hongos, y sobre todo se cultiva el carricante. En el pueblo de Milo, es el único pueblo de los 20 del Etna donde se da origen a la denominación Etna Bianco Superiore. Y de este lado del Etna proceden, según muchos, los mejores vinos blancos del volcán. El lado norte quizás es el que más visibilidad, más fama o más prensa también ha tenido en los últimos años. Es un costado del Etna, un pendiente del Etna, donde históricamente se ha cultivado el Nerello Mascalese. Enfrente del lado norte hay 2 cadenas de montañas que ya están en la provincia de Messina, y entre el Etna y esas montañas hay un valle que se llama Valle del Alcántara. El Alcántara es un río, Alcántara es un nombre árabe, porque también tuvieron los árabes, Alcántara, y ese lado del Etna, Nerello Mascalese, solo se puede llegar a cultivar con denominación Etna hasta los 800 metros, porque es el lado del Etna donde con pues, condiciones de cultivación más difíciles, donde puede sufrir un poco, le puede costar a la uva llegar a la madurez que hace falta a una cierta altitud, así que por eso la DOC termina a los 800 metros. De ahí proceden vinos de Nerello Mascalese muy elegantes, muy finos, que se pueden guardar durante mucho tiempo, por lo menos 20 años, muy floreales y con mucha diversidad según donde uno cultive, porque entre los pueblos que están en el norte, o sea, Castiglione di Sicilia, y Rovitello forma parte de Castiglione di Sicilia, y Randazzo, que está al lado, ahí están ubicadas el número más alto de bodegas del Etna. O sea,
por lo menos, más o menos un 60% de las bodegas del Etna están entre Castiglione di Sicilia y Randazzo, o sea, el lado norte, y es por eso que hay tanta variedad de vinos y también porque hay varias contrade y también eso supone que haya diferencia entre los vinos. Y al haber más productores, también hay más estilos de vinos, hay más filosofías y por eso hay tanta diversidad de Etna Rosso que proceden del lado norte. Y me parece que ahora terminamos con algunas fotos también para que puedan ver más un poquito. Lo que me gustaría preguntarte, Antonio, es cuál es la importancia del enoturismo. Sabemos que es algo para desarrollar, que hacen falta mapas, que no hay una ruta definida, pero por otro lado, sabemos que el enoturismo es una disciplina que está creciendo en todos lados, y vos me comentaste también que en este caso la bodega está enfocada en eso. Sí, el enoturismo se ha volvido en algo muy importante porque la zona en sí, aparte del volcán, toda la parte este de la isla, entre Taormina y luego la parte sur con Siracusa, Noto o las islas eólicas, realmente hay una oferta enorme para turistas que buscan tanto cultura como arqueología, como paisajes, como gastronomía y vinos. Así que tenemos una calidad muy alta de turistas y las bodegas ya, algunas, porque todavía es algo que el enoturismo lo hacen bien, yo diría unas 20 bodegas sobre 150 todavía, porque es algo que empezó hace poco a nivel profesional. Sobre todo recibimos estadounidenses o europeos del norte. Esto es lo más típico, el turista más típico. Esto hizo que mucha gente acá tomó cursos de sommelier, cursos de inglés, para poder ofrecer ese nivel de servicio que ese tipo de cliente, como ustedes saben bien, se espera. Y muchas bodegas, como acá también, muchos han invertido para poder recibir ese nivel de turistas. Yo más o menos recibimos como bodega el año pasado 9.000 enoturistas, de los que unos 90% de Estados Unidos. Y el Etna en general, aunque no hay un dato oficial, yo diría que recibió por lo menos 120, 130 o 150.000 enoturistas. Eso es algo que puede mejorar, puede subir. Ha aumentado el número de hoteles, de restaurantes con estrellas Michelin o Relais Chateau, cosas que no existían hace 10 años, 15 años. Así que eso es algo que se está convirtiendo en algo muy importante. Y luego esto genera y alimenta una comunidad de consumidores privados que cuando se le termina el vino en su país, quizás vuelven a escribir mail o se suman, se juntan al wine club de las bodegas para poder pedir más vinos que tanto le ha gustado. La gente recuerda esa experiencia que ha tenido y recomienda, porque es verdad que es pues se va formando una reputación, porque los que vienen se quedan contentos, se lo dicen a los amigos, se lo dicen a otros productores, y así fue. Y yo diría que es algo muy importante, y sobre todo la temporada de enoturismo es mucho más larga que la temporada del turismo de playa, digamos, porque julio y agosto son los meses en los que se concentran sobre todo los turistas que quieren mar, porque es nuestro verano, por supuesto, pero abril, mayo, junio y sobre todo septiembre y octubre, a nivel de enoturismo son mucho más importantes. Y es por eso que eso nos da la posibilidad de poder tener 7, 8 meses de turismo de muy, muy buen nivel. Y se ha convertido en algo muy importante. El año pasado nosotros casi
un 25% de nuestras ventas se realizaron en la bodega en sí, que es algo bastante típico en California, por ejemplo, pero que en Italia todavía no. Tuvimos que contingentar, reducir la cantidad de vino que vendemos en la bodega porque queremos alimentar también, queremos surtir los más o menos 50 mercados que tenemos. Antonio, te hago una pregunta de la actualidad de todo lo que está ocurriendo con la pandemia, porque hay un cierto paralelismo en el sentido que Sicilia es una región muy turística, como estabas contando, y en algún sentido economías regionales como la de Mendoza, inclusive Salta, también han desarrollado muy bien el turismo, y hoy el mundo del vino en Argentina piensa eso, es decir, ¿cuándo van a volver los turistas? Que en muchos casos, en nuestros casos son mucho de Brasil, en el caso de ustedes mucho de Estados Unidos, pero digo, ¿tomaron alguna definición, alguna tendencia que estén viendo de camino a seguir de parte suya hasta que el mundo vuelva medianamente a normalizarse? Bueno, Matías, ahora estamos viviendo una época un poquito peligrosa, yo creo, porque ustedes saben cómo somos, tanto nosotros como ustedes, en cuanto se pueda queremos salir, encontrar gente. Y hoy, aunque todavía no se ha encontrado ningún remedio, ninguna vacuna, como han bajado muchísimo los porcentajes de contagios, me parece que se dice, y parece que ahora es más seguro salir, se están volviendo a abrir restaurantes, pero tomando medidas muy claras para evitar que la gente esté demasiado cerca. Y eso puede ser un peligro, porque realmente puede ser que estemos viviendo una época en la que ese virus parece haberse vuelto un poquito menos agresivo, pero muchos piensan que en septiembre, en octubre, puede volver con más fuerza y más agresividad. Así que yo creo que la temporada de enoturismo está perjudicada, está ya durante todo lo que queda del año. No debemos pensar que nos podamos portar como siempre. Nosotros, por ejemplo, este año todavía no hemos abierto y todo el mes de junio no vamos a abrir, y realmente hemos perdido 3 meses que normalmente hubieran sido muy, muy importantes a nivel de turismo. Es algo que yo creo que hay que tomarse muy, muy en serio todavía. Quizás los que tienen espacios abiertos donde se pueda tomar vinos, hacer catas con la distancia que el gobierno recomienda, quizás paulatinamente se puede volver a empezar a hacer algo. Pero no sabemos qué va a ocurrir cuando acá en Europa y en Sicilia va a volver la temporada más fría. Nosotros todavía estamos bastante pesimistas. Tenemos reglas muy claras que nos dio el gobierno, y en Sicilia hay reglas aún más estrictas que nos dio el gobierno regional. Pero la verdad es que yo, nada más saliendo, manejando, estoy viendo gente que no se está portando de forma muy disciplinada. Llegan invitaciones, vayamos a cenar, venía a mi casa que tomamos unos vinos. Es un riesgo, es muy peligroso. Yo creo que demasiada gente está pensando que eso ya pasó y que este peligro, ese virus ya lo hemos superado. No es así para nada y hay que tomárselo muy en serio. Es una lástima porque todos aquí, tanto restaurantes como hoteles y bodegas, veíamos este año 2020 como un año que ya en los primeros 2 meses había empezado mucho mejor que los años anteriores y se veía como el año realmente de la definitiva explosión en el sentido bueno de la región. Pero no pudo ser. Creo que eso va a causar un par de años de menor volumen, menor turismo, y solo cuando se encuentre una vacuna o una solución vamos a poder retomar los niveles de antes a nivel de turistas. Yo hoy no viajaría
yo estoy pensando hacer las vacaciones en Italia, sin viajar al extranjero, y creo que así va a pensar la mayoría de la gente. En teoría, en junio se van a abrir las fronteras otra vez para que lleguen turistas, pero yo creo que eso va a ser muy, muy lento y es normal para mí que sea así. Es una lástima porque estaba yendo muy bien las cosas. Sí, sí. Bueno, esperamos pronto que se vaya normalizando. Estamos un poquito sobre la hora. Hay algunas preguntas interesantes dando vueltas, así que si querés hacemos tipo ping-pong, dos o tres preguntas. Y por acá preguntaban cuál es el maridaje clásico con alguno de los vinos del Etna. Bueno, es una isla, tenemos el mar, así que el carricante, la cepa blanca, es muy, muy normal que se tome con pescado, y sobre todo cuando tenga, o sea, habiéndolo guardado un poco, y yo diría con, digamos, platos a base de pescado con más estructura, como puede ser un pulpo, unos calamares, donde haya más, ¿no?, estructura. En cambio, el Nerello Cappuccio, con esas especies, ese herbáceo, es bastante común que se tome con platos típicos como una caponata, que también tiene algo de tema agrodolce, ¿no? Agridulce, ¿puede ser? Sí. Y Sí. el Nerello Mascalese, o sea, el Etna Rosso, sobre todo con carnes tanto blancas como rojas, pero no con tantas especias o sabor como podría ser, por ejemplo, un cordero. Un cordero es mucho para un Etna Rosso. Imaginemos el Etna Rosso como algo que se parece mucho a un Pinot Noir o a un Nebbiolo joven, ¿no? Y el maridaje sería de ese tipo, yo diría. Excelente. También por acá preguntaban, si ves alguna similitud con los vinos de Campania por la cercanía del Vesubio, o en realidad similitud, o si querés marcar brevemente alguna diferencia que vos identificás. Sí. Yo diría a nivel de blancos, sí. Y de hecho, yo creo que a nivel de zonas de grandes vinos blancos italianos, yo siempre incluyo Campania. Yo diría Campania, o también el Verdicchio en la zona de Le Marche. Campania, Le Marche, Verdicchio y el Etna, además del Subtirol o Alto Adige y el Friuli, ¿no? En Campania yo diría que el fiano di Avellino, que se cultiva en Irpinia, en la zona de Avellino, y el carricante, el Etna Bianco, tienen mucho en común. Yo, de hecho, tomo bastante fiano di Avellino. Yo creo que a nivel de blancos, sí, se parecen mucho a nivel de acidez, de perfil, a nivel de salinidad, de elegancia, de medio cuerpo. En cambio, los tintos no, porque ahí lo que es más común es el aglianico. El aglianico del Vulture, el aglianico como la Doc Taurasi, es otra cosa totalmente, más estructura, se parecería más a un Nero d'Avola, creo. Claro. Así que yo esa similitud solo la veo a nivel de vinos blancos. Excelente. Y la última es, preguntaban por las etiquetas y sus diseños, que veían algunas escenas familiares o de cuadros clásicos, si podías hablar brevemente de eso. Exacto. Sí, bueno, nosotros, todas las etiquetas nuestras son de artistas sicilianos. Hay algunos, les voy a enseñar. Okay. Por ejemplo, o sea, estos son todas obras de pintores de Sicilia. Esa es otra, por ejemplo. O sea, es un pintor que se llama Roberto Rimini, que nació en Palermo, pero gracias a Dios creció en Catania. Y en otra línea de vinos, que son el Etna Rosso, más joven, el Etna Bianco y el Etna Rosato, es otro pintor que se llama Tudisco, y ese es Bacco, y es un pintor de acá, de Catania. En cambio, las etiquetas de los vinos como el Pietramarina, que vos probaste, Matías, o el Roditello, son cuadros, son pinturas que mi padre compró
cuando empezó la bodega ahora no me acuerdo quién los pintó. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Antonio, por nuestra parte, mil gracias. La verdad que disfrutamos muchísimo estas 2 horas en las que pudimos conocer. Realmente viajamos con la imaginación a Sicilia, al Etna. Te agradecemos muchísimo en nombre de todos los socios que te hayas tomado el tiempo para atendernos y para compartir todo tu conocimiento. Así que vas a ser siempre bienvenido en Argentina y esperamos poder recompensarte entonces. Bueno, yo les doy las gracias porque hablar de Etna o de nuestra bodega a la comunidad argentina no es muy común, así que cuando se me propuso esto acepté de inmediato. Espero que el nivel de castellano haya sido suficiente para que se entendiera todo. Ha sido un reto que soy feliz de que salió bien. Sí. Y en cuanto se pueda viajar, yo los espero acá. Y espero, realmente gracias. Matías, yo te voy a enviar vino y luego lo vas a compartir con otros sommeliers de tu comunidad. Y realmente un día espero que lo podamos tomar juntos. Bueno, gracias Antonio. Por ahí estaba también Valeria. Sí. Acá estoy. Valeria. Sí, ¿cómo les va? Muy bien, Valeria. Bueno, me alegro. Bueno, también me sumo a las palabras de agradecimiento de Marcela, de Matías. Entiendo que estas charlas para nosotros son muy importantes, poder tener este intercambio, y la realidad es que también sé la dedicación que le has puesto estos días previos para preparar esta presentación y para darnos todo tu tiempo en el día de hoy. Así que nuevamente agradecerte y que esperamos que, bueno, que todos lo hayan podido disfrutar y aprender un poquito más. Muchas gracias. ¡Viva Argentina! Gracias. Viva Argentina.